Buenos días, vamos a dar inicio con esta presente audiencia. Se encuentra aquí el perito de parte de la defensa. Perito, le hago de su conocimiento que en la presente audiencia se debe dirigir en todo momento con la verdad y en este momento lo pretesto a decir la verdad y nada más que la verdad en todo momento. ¿Cuál es su nombre, perito? Mariana Michelle Santiago Pérez. ¿Cuál es su edad? 18 años. ¿A qué se dedica? Soy licenciada en Criminología Criminalística y Servicios de Seguridad y me dedico a realizar dictámenes. ¿Usted tiene algún interés con este juicio? No. Defensa, adelante, su perito. Perito, buenos días. Le voy a realizar una serie de preguntas. Si no me las entiende, me las hace saber para que se las haga de una forma diferente y las pueda comprender. ¿Cuál es su nombre? Mariana Michelle Santiago Pérez. ¿A qué se dedica? Soy licenciada en Criminología Criminalística y Servicios de Seguridad y me dedico a realizar dictámenes. ¿Cuál es su de la profesión? 8.233.280. ¿Cuál es su tiempo laboral? 50. ¿Cuál es el motivo de su presencia en esta audiencia? Hice un dictamen del hecho que se está investigando. ¿En qué fecha realizó su intervención? 4 días después del hecho. ¿Cómo está estructurado su dictamen? Mi dictamen tiene un apartado de antecedentes, cuenta también con un apartado de lugar y fecha, cuenta con un apartado de planteamiento del problema, un apartado de hipótesis, cuenta también con un apartado de marco teórico, cuenta con un apartado de métodos utilizados, cuenta también con un apartado de equipo utilizado, cuenta con un apartado de desarrollo de investigación, cuenta con un apartado de aplicación del principio de correspondencia, cuenta con un apartado de resultados, cuenta con un apartado de reconstrucción de los hechos, un apartado de conclusiones y un apartado de bibliografía. ¿Qué contiene el apartado de antecedentes? En antecedentes, pues con el fin de efectuar un estudio teórico-técnico, realicé un dictamen criminalístico a la carpeta de investigación ya antes mencionada y se realizó un dictamen en la carpeta para la reconstrucción de los hechos. ¿Qué contiene el apartado de lugar y fecha? En lugar y fecha, el lugar de los hechos se llevó a cabo en calle número 1 de San Bartolo, Coyotepec, en el estado de Oaxaca, en la fecha del 11 de julio de 2020. ¿Qué contiene el apartado del planteamiento del problema? En el planteamiento del problema tengo 3 puntos, que el primer punto es ubicar el lugar de donde se llevó a cabo los hechos. Como segundo punto tengo hacer una reconstrucción, una mecánica de los hechos del hecho que se investigan y como tercer punto determinar si las lesiones que la víctima presenta fueron a causa del portón. ¿Qué contiene el apartado de hipótesis? En hipótesis, el hipótesis generado es que es posible que el portón en cuestión del que se está hablando es el que le ocasionó las heridas a la víctima. ¿Qué contiene el apartado de marco teórico? En el marco teórico tengo conceptos básicos de la criminalística, como son el concepto de criminalística, los 7 principios de la criminalística, que son principios de uso, principios de producción, principios de intercambio, está también el principio de correspondencia, el principio de reconstrucción, el principio de probabilidad y el principio de certeza, así mismo como también tengo el concepto de fotografía. ¿En qué consiste el concepto de criminalística? La criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, los métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia su existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. ¿En qué consiste el principio de uso? El principio de uso se refiere a que en todo lugar de intervención, todo lugar de los hechos, se van a utilizar agentes mecánicos, ya sean también agentes físicos, biológicos o químicos, para llevar a cabo el hecho delictivo. ¿El principio de producción en qué consiste? El principio de producción consiste es todo aquella seña, aquella marca, aquel daño que van a dejar los agentes. ¿El principio de intercambio en qué consiste? El principio de intercambio se refiere a que en un lugar de los hechos siempre va a haber un intercambio de materia entre la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. ¿En qué consiste el principio de correspondencia? El principio de correspondencia se refiere a si un daño producido, una marca, una señal producida por un agente, tienen esa correspondencia. Si el agente mecánico, físico o químico corresponde con la herida que se está presentando. ¿Qué
consiste el principio de reconstrucción? El principio de reconstrucción se va, por favor, la redundancia, se va a hacer una reconstrucción del hecho delictivo a base de los indicios y elementos materiales probatorios que ya se recolectaron. ¿En qué consiste el principio de probabilidad? El principio de probabilidad se refiere a la baja, la media o la alta probabilidad de que el hecho reconstruido haya sucedido de esa manera. ¿En qué consiste el principio de certeza? Y por último, el principio de certeza es la valoración cualitativa y cuantitativa de los indicios encontrados en el lugar de los hechos y la correspondencia que tienen con el hecho delictivo. ¿En qué consiste el concepto de fotografía? La fotografía es el arte o la técnica de capturar imágenes de un tiempo determinado a través de la luz. ¿Cuáles fueron los métodos que usted utilizó? Utilicé el método científico, la síntesis y el método científico de la investigación criminalística. ¿Cuál fue su equipo y software utilizado? Utilicé una computadora, utilicé una impresora, utilicé un GPS y también el servidor de Google Maps, utilicé una brújula, una cinta métrica y ese sería todo el equipo. ¿Cuál es el desarrollo de la investigación? En el desarrollo de la investigación cuento con los elementos que se me proporcionaron, que son elementos subjetivos y objetivos, siendo el elemento subjetivo la denuncia de la víctima con fecha 12 de julio de 2023 y como elementos objetivos tengo el dictamen médico realizado por la doctora que le hizo el análisis clínico a la víctima. Tengo también el informe de diligencia de inspección ocular realizado por la Agencia Estatal de Investigación y por último el escrito que realizó la víctima donde presenta gráficamente las lesiones que se le proporcionó. ¿Cuál fue su experimentación? Mi experimentación es que la investigación cuenta con planteamientos del problema y asimismo la hipótesis está sujeta a comprobación a través del método científico, así que utilizando los principios de la criminalística se realizó la reconstrucción de los hechos. ¿Cuáles fueron sus resultados? Y los resultados es el resultado de la hipótesis. Es que la hipótesis que se generó fue que es posible que el portero en cuestión fue el que ocasionó las lesiones a la víctima y el resultado es que es afirmativo. ¿Por qué? Porque el portón, al tener características físicas como que es un material de metal hecho con tipo malla ciclón, que tiene dos tubos de metal con esquinas angulosas, más la fuerza con la que impacta, con la que es tirada, hace que el portón es el que produce las lesiones que presenta la víctima. ¿Cuál es la mecánica de los hechos? La mecánica de los hechos que sucedió es que el 11 de julio de 2023, aproximadamente a las 11 de la noche, la víctima estaba parada al interior del inmueble, viendo con vistas hacia la calle Sabinos mencionada, y que en ese momento llega la camioneta tipo Blazer que se menciona, que es la que impacta contra el portón, haciendo que la hoja del lado izquierdo del portón caiga hacia el interior del inmueble, estando con dirección a la víctima, que estaba aproximadamente a 70 centímetros del portón. Entonces el portón cae sobre ella, tirándola al suelo, haciendo que la víctima caiga de espaldas, y entonces el portón, al caer encima de ella, las esquinas que la logran llegar a alcanzar, las partes del portón, hacen que impacten y provoquen las lesiones que la víctima está presentando. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Y pues las conclusiones a los planteamientos es que se ubicó y se documentó el lugar de los hechos, también que se pudo realizar la mecánica de los hechos con base a los elementos objetivos que me proporcionaron, y por último se determinó que el portón sí ocasionó las heridas que la víctima está presentando. ¿Cuáles fueron los referentes bibliográficos? De referencia me basé en el manual de criminalística de tomo 1 y tomo 2 de Juventino Montiel Sosa y el libro de criminalística de Rafael Moreno González. Gracias. ¿Ministerio Público realizará algunas preguntas? Sí. Adelante.
Perito, buenos días. De realizar una serie de preguntas, responda sí o no. Si no las entiende, me lo hace saber y yo se lo vuelvo a repetir. ¿Usted realizó algún curso en licenciatura como médico forense? No. ¿Determinó la velocidad en la cual iba la camioneta? No, porque no es signo de mi materia. ¿Cuál es el peso del portón? Tampoco lo determiné, a no ser de mi materia. ¿Determinó la velocidad del portón en la que cayó días después en que realizó su intervención de los hechos? No. Sería todo. ¿Defensa tiene más preguntas? No. Ministerio Público. Se libera el Muy bien. Perito, es todo de las partes y queda usted liberado de este juicio. Gracias. Bien, vamos a dar inicio con esta audiencia. Se encuentra aquí el perito de parte de la defensa. Perito, le hago de su conocimiento que en la presente audiencia debe dirigirse con la verdad y en este momento lo protesto a decir la verdad y nada más que la verdad en todo momento. Sí, protesto. Perito, ¿cuál es su nombre? Camila Sayame Perramina, ¿Cuál es su edad? 20 años. ¿A qué se dedica? Realización de dictámenes. ¿Usted tiene algún interés en este juicio? No. Defensa, adelante, su perito. Perito, buenos días. Le realizaré una serie de preguntas. Si no las entiende, me lo dice para volvérselas a repetir. ¿Nos podría decir cuál es su nombre? Camila Sayame Perramina, ¿Qué edad tiene? 20 años. ¿Cuáles son sus estudios? Soy 4 años. ¿A qué se dedica? A la realización de dictámenes. ¿Cuál es su cédula profesional? Es 12.645.670. ¿Cuál es el motivo de su presencia en esta audiencia? Realizo el dictamen criminalístico de los hechos que se investigan. ¿Nos podría decir en qué fecha realizó su intervención? Sí, 17 de julio del 2023. ¿Cómo se ha estructurado su dictamen? Cuenta con un apartado de antecedentes, planteamiento del problema, hipótesis, marco teórico, métodos utilizados, material utilizado, desarrollo de la investigación, resultados y conclusiones. ¿Nos podría hablar de su apartado de antecedentes? Sí, el apartado de antecedentes cuenta con el lugar y fecha, que es el lugar y fecha que calle Sabino número 14, Santa Lucía del Camino, realizado el 11 de julio del 2023. ¿Cuál fue el planteamiento del problema? Sí, es ubicar y documentar el inmueble, así como también determinar si las lesiones que presenta la víctima fueron provocadas por la caída del portón. ¿Cuál fue la hipótesis en los hechos? Es posible que el portón haya sido el causante de aquellas lesiones. ¿Nos podría hablar del marco teórico? ¿Cuáles fueron sus conceptos básicos? El marco teórico viene en conceptos de la criminalística, así como los 7 principios de uso, que son el uso de producción, de intercambio, correspondencia, reconstrucción, probabilidad y certeza. ¿Qué es la criminalística? Esta criminalística es una disciplina que conserva fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de la investigación de las ciencias naturales. ¿Qué es el principio de uso? Esta viene con uso de realización de usos físicos, biológicos y químicos. ¿Nos podría hablar del principio de producción? Sí, eso se produce en evidencias físicas de cualquiera de sus modalidades. ¿El principio de intercambio? Este intercambio viene entre el lugar de la víctima, el victimario y el lugar de los hechos. ¿Qué es el principio de correspondencia? Es el lazo del indicio que tiene con el autor. ¿Qué es el principio de reconstrucción? Es la investigación efectuada que surge de la posibilidad de una reconstrucción de los hechos. ¿Qué es el principio de probabilidad? Estos son los útiles para razonar de manera muy probable que sucedieron aquellos hechos. ¿Qué es el principio de certeza? Este tiene la posibilidad de tener y valorar el hecho delictivo. ¿Cuáles fueron los métodos que utilizó? Sí, fueron los métodos científicos, la síntesis y el análisis y el punto criminalístico. Bueno, metodología criminalística. ¿Qué es el método científico? Este es el fin de generar conocimiento de la comprobación empírica. ¿Qué es el análisis?
Este tiene el análisis de cada uno de los indicios recabados. ¿Qué es la síntesis? Este se hacen de los indicios que igualmente se han recabado. ¿Qué es la metodología de la investigación criminalística? Estas son una serie de pasos que el investigador debe seguir. ¿Cuál fue el equipo y software que utilizó? Estos fueron un equipo de cómputo, una cinta métrica de 100 metros y una tabla de apuntes y hojas de color blanco. ¿Nos podría hablar del desarrollo de su investigación? Este viene con los elementos objetivos y objetivos. Los cuales vienen los elementos objetivos fueron la denuncia de la víctima, así como los objetivos fueron el dictamen médico realizado a la víctima, como también de la ubicación del lugar de los hechos y el escrito que es donde se ilustran fotografías que provienen de la víctima. ¿Nos podría hablar de la aplicación del principio criminalístico? Si esta se determinará o se descartará si las lesiones que trae la víctima son causadas por el susodicho portón. ¿Cuál fue la experimentación? Si esta experimentación está sujeta al método científico, así como también a la aplicación de los 7 principios de uso. ¿Cuáles fueron sus resultados? Aquí es posible que el portón fue la que ocasionó las lesiones nuevamente a la víctima. ¿Cuál fue la mecánica de los hechos? Mientras la víctima estando en su domicilio, en la parte interior, la camioneta tipo Blazer fue la que impactó la hoja izquierda del portón, haciendo que esta cayera a la víctima en su cuerpo, provocando las lesiones. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Esta se determinó que se ubicó y se identificó el inmueble. Con base en los elementos, los objetivos, se realizó la mecánica de los hechos y se determinó que las lesiones que presenta la víctima sí fueron ocasionadas por el portón. ¿Cuáles fueron sus referencias bibliográficas? Fueron el Manual de Criminalística de Juventino Montiel Sosa y Criminalística de Rafael Moreno González. ¿Ministerio Público tiene preguntas? Sí. Adelante. Buenos días, perito. Le voy a realizar una serie de preguntas, responda sí o no, y si no las entiende, me lo hace saber para que se lo haga una más entendible. ¿Cuenta usted con alguna licenciatura en médico forense? No. ¿Tiene algún curso de medicina? No. ¿Usted sabe la velocidad con la que cayó el portón? No había una materia de dictamen. ¿Pudo determinar la velocidad de la camioneta? No. ¿Cuántos días después realizó la intervención? 4 días. Ok. ¿Defensa tiene más preguntas? Liberas antes. ¿Ministerio Público? ¿Más preguntas? No sé. Perito, es todo lo que las partes necesitan de usted y queda liberado de su juicio.